Hola, Madrid. Son las 9:42 de la mañana. 9:42 de la mañana en Madrid. Eh, Hola España, hola Europa, hola Venezuela, hola América toda, hola mundo. Si me ven con esto aquí es que tengo mucho frío en la cabeza y hay 4 grados. Las temperaturas a esta hora suelen ser bajísimas. Esta temperatura, por ejemplo, de 4 grados va a subir a 10 grados a las 12 del mediodía. Estamos todavía a las 9:42. Bueno, y hoy es jueves 13 de febrero de 2025. Bueno, acabo de ver una entrevista que le han hecho a Josep Borrell, español, catalán, en televisión española, una entrevista especial, ¿no? Josep Borrell, como saben, no me acuerdo cómo se llama el cargo, un cargo europeo que tiene que ver con defensa, con cuestiones militares, ¿no? Vamos a buscarlo un momento, ¿no? Pues hace Josep Borrell, ok. Fue vicepresidente de la Comisión Europea. Próximamente grabaré un video donde explicaré la diferencia entre el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, que no es lo mismo, la Comisión Europea, etc. Bueno, Josep Borrell fue vicepresidente de la Comisión Europea. Vamos a ver un momento su biografía, aunque yo siempre lo escucho hablar desde hace años, ¿no? Político, ingeniero aeronáutico, no sabía eso, economista, catedrático y diplomático. Ajá. Como vicepresidente de la Comisión Europea, él fue el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad. Ahora, quería saber de qué partido político era. Es del PSOE, me lo imaginé, del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, entonces, Josep Borrell da una entrevista o lo entrevistan en una entrevista especial en las mañanas de Televisión Española 24 horas, porque están preocupadísimos los españoles y los europeos también, no todos, por Donald Trump. Bueno, yo no comparto la visión de Josep Borrell en lo absoluto. Yo no comparto la visión de Josep Borrell. Y me parece que le falta inteligencia al señor Josep Borrell. Habrá que ver cómo se graduó de ingeniero aeronáutico. El señor Josep Borrell dijo que ahora que Trump es presidente, Europa Europa está en manos de los Estados Unidos. Ha dejado, o sea, Estados Unidos nos maneja a los europeos, lo cual es totalmente falso. Europa estaba en manos de los Estados Unidos con Biden y con Obama y con Clinton, con el Partido Demócrata. Europa no tiene nada que temer de Donald Trump. Él miente y no sé si sabe si está mintiendo, ¿no? ¿Qué le molesta? Pues le molesta todo. Y después vamos a hablar de los países europeos que sí quieren a Trump y que quieren deshacerse de la Unión Europea. Entonces, hablaron por supuesto de Ucrania. Yo el tema del balneario ese que Trump dijo que quiere construir en Gaza lo dejo para otro momento. Porque sé que es un tema sensible, ¿no? Pero hay que hablar de ello y hay que hablar
del problema de Gaza en términos reales, pragmáticos, sin estar viendo a unos como las víctimas absolutas y otros como los victimarios totales. Hay grises y hay matices en lo que está pasando en Medio Oriente, pero bueno, volvamos a esto. Yo ya expliqué en estos videos que la intervención que Rusia hizo en Ucrania fue para anexarse 2 provincias del Donbass, Luhansk y Donetsk, y para que se le reconozca que Crimea, que la posee Rusia, de facto es de Rusia, de hecho es rusa desde 2014, y que Crimea sea reconocida por la comunidad internacional como rusa, igual que Donetsk y Luhansk. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Putin. Yo estoy de acuerdo con Putin desde el principio. Cosa que en Europa te la cobran, ¿eh? Te la cobran. Yo estoy de acuerdo con Putin. ¿Por qué? Porque ya yo les expliqué que había una limpieza étnica que estaba efectuando Ucrania en el este del país, matando a prorrusos y matando a ucranianos de descendencia rusa y aspecto asiático y no europeo. Trump llamó a su operación la desnazificación de Ucrania, es decir, sacar a los nazis de Ucrania. Trump, afortunadamente, lo último que ha dicho es que es imposible la paz, y lo ha dicho Trump, no, porque Putin ya lo ha dicho, pero lo ha dicho Trump. Trump ha dicho, es imposible la paz sin lo siguiente, sin que Crimea sea rusa. Crimea debe ser reconocida como rusa. Es imposible la paz si no dejamos que Rusia se quede con los territorios conquistados de Donetsk y Luhansk en el Donbass y trace una nueva frontera. Es decir, que Ucrania pierda esas 2 provincias y sean rusas, dado que ahí habitan rusos, hijos de rusos, y personas de etnias no europeas que Ucrania estaba matando. Entonces, Trump está dispuesto, como árbitro de la paz, de promover o de hacer que Naciones Unidas, y si Naciones Unidas no lo hace, no, lo puede hacer porque Estados Unidos es miembro con voto de mayor capacidad. Bueno, Trump ha dicho, Crimea debe ser rusa, Donetsk y Luhansk también, y Ucrania no puede pertenecer a la OTAN nunca. Con esas condiciones hay paz entre Ucrania y Rusia. Sin esas condiciones ni siquiera yo, Trump, estaría de acuerdo. Es decir, Trump está de acuerdo con la posición de Putin. Lo ha estado siempre a través de los años y he estado yo de acuerdo también. Entonces, ¿qué ha dicho Josep Borrell, que es un perfecto imbécil? Ha dicho, ha acusado a Trump de imperialista, ¿no? Justo en el momento en que la Unión Europea es más imperialista que nunca. Trump no se quiere quedar con esas regiones. Trump quiere que esas regiones sean para Rusia. Y tampoco es imperialismo ruso, porque esas regiones se le habían robado a Rusia y se estaban matando a los habitantes de esas regiones. Juguito de naranja. Entonces, esto no ha caído bien en la mayoría de Europa, o en la mayoría de los países de la Unión Europea. A mí sí que me ha caído bien. Entonces, ya Zelensky sabe que habrá paz si le deja a Rusia, o sea, si reconoce que Crimea es rusa
y que si deja que Rusia se quede con Luhansk y Donetsk, que de hecho las conquistó en una semana o 2 semanas al principio de la guerra. Y si Zelensky renuncia a que Ucrania sea miembro de la OTAN. Esas son las condiciones de Rusia y también las de Trump. Yo las acepto, eso es lo que yo quiero. Ahora, dicen que Trump es imperialista. ¿Por qué? Si le está dando eso a Rusia. Otra cosa, Trump dijo que además, y esto no le conviene a Europa, solo que no lo dicen, Ucrania tiene que inmediatamente permitir que los gasoductos que traen el gas que Europa le compra a Rusia vuelvan a funcionar, que Ucrania los tiene cortados para que no nos llegue el gas con el que nos calentamos. No solamente eso, Trump también le ha dicho todo en el mismo paquete: Crimea, Luhansk, Donetsk para Rusia, Ucrania jamás en la OTAN, gas para Europa. ¿Y qué más le ha dicho Trump a Zelensky? Le ha dicho: quiero tener el primer lugar en la explotación de los minerales que hay en Ucrania. Sobre todo coltán, no me acuerdo cuáles son los otros, pero hay una zona minera muy grande. Quiero ser el primer socio de Ucrania en la explotación de esos minerales. Y también pidió otras cosas, otros recursos naturales que tiene Ucrania. Por supuesto, él los va a pagar, pero que la venta sea preferentemente a los Estados Unidos de esos recursos. Esto Ucrania se lo buscó, Zelensky se lo buscó. Para sorpresa de Europa, Zelensky dijo que sí, que sería socio de Estados Unidos en la explotación de los minerales y de ciertas tierras para cosas que allí se dan, que Estados Unidos necesita y que en Estados Unidos no se dan. Entonces acusan a Estados Unidos de imperialista por querer ser el primer socio de Ucrania en la explotación de los minerales y de ciertas tierras. Y se olvida Europa del tratado que firmó, y lo repito que ya lo he dicho en otros videos, se olvida Europa del tratado que firmó a principios del siglo XXI para no anexarse los países del este de Europa. Se olvida Europa que violó el tratado y se anexó Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Hungría, Albania, Estonia, Lituania, Grecia. Hay más. Croacia, etc. Entonces, ¿quién es el imperialista aquí? El imperialista es la Unión Europea. Estamos hablando de este momento histórico. Borrell dice que estamos en peligro porque ahora estamos en manos de Estados Unidos y antes no. Antes estábamos en manos de Estados Unidos. Biden hizo con Europa lo que le dio la gana. Barack Obama invadió Libia y Siria y todos los ataques terroristas en venganza por eso los pagamos los europeos, porque los ataques terroristas fueron aquí, en Europa, no en Estados Unidos. Debidos a que Estados Unidos y Gran Bretaña y los británicos bombardearon y destruyeron Libia y Siria. Nosotros pagamos las consecuencias. Era con Barack Obama y con Biden, que fue su vicepresidente, no por casualidad, con quien Europa no era libre. ¿Qué le está haciendo Trump a la Unión Europea? Nada. Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Esto es un asunto puntual de Ucrania. Por otra parte, no sé si han oído hablar del cordón de seguridad, del cordón sanitario. Europa, cada vez que en un país europeo gana la ultraderecha,
le pone lo que aquí se llama un cordón sanitario. Tratar de no hacer pactos con la ultraderecha, que sus diputados en los congresos de los distintos países no puedan hacer nada, etc. Ahora, para esto tengo que aclarar que la ultraderecha en Europa, quitando España, Spain is different, España es una cagadita, quitando España, la ultraderecha en Europa no tiene nada que ver con la ultraderecha en América Latina. Son cosas distintas. Igual que la palabra fascismo es distinta si se aplica a Europa o a Latinoamérica. Entonces, están todos asustadísimos en España. Todos. Porque Trump va a acabar con todos nosotros, va a ser un balneario en Gaza, ¿no? Es un imperialista, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los países de la Unión Europea donde gobierna la ultraderecha, ¿no? Esos países son Hungría, cuyo presidente es Orbán, y es de un partido de ultraderecha. Polonia, gobernada también por un señor de ultraderecha. Alemania, donde la ultraderecha está a punto de llegar al poder con el partido Alternative für Deutschland, AfD, Alternativa para Alemania. Francia, donde la ultraderecha está a punto también de llegar al poder y cada vez está más cerca con Marine Le Pen. Y Italia, donde gobierna la ultraderecha con Meloni. Entonces hay 3 países de los 27 de la Unión Europea donde gobierna la ultraderecha. Polonia, Hungría e Italia. Y hay 2 donde la ultraderecha tiene una fuerza enorme, porque prácticamente casi la mitad de la población vota por ellos, que son Alemania y París y Francia. Ahora, ¿qué es la ultraderecha europea? Bueno, no hablemos de Vox en el caso español, porque, bueno, Vox es una porquería. España, estoy hablando de Europa y de la Unión Europea, ¿no? Y aunque España pertenezca a los 27, la dejo de lado. La dejo de lado porque España es inferior realmente a estos países que acabo de mencionar. España no defiende su territorio. España está de rodillas ante el Partido Demócrata norteamericano. Le dispara a Trump por cualquier cosa. Trump todavía no ha hecho nada para que le estén disparando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Hungría, Polonia, Italia? ¿Y qué es lo que quieren de llegar al poder? Y tienen como el 45% de los diputados en sus congresos, pero les han hecho un cerco sanitario, así lo llaman. Cerco sanitario de la ultraderecha. La ultraderecha más interesante es la de Alemania, por el poder que tiene Alemania, Alternative für Deutschland, AfD, y la de Francia por el poder que tiene Francia. Son los 2 países, junto con Italia, son los 3 países más ricos de la Unión Europea y los más poderosos. Y no es casualidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere, por ejemplo, Alternative für Deutschland? Partido de ultra... O sea, vamos a seguir para la diferencia con América Latina. No les voy a explicar a ustedes lo que es la ultraderecha en América Latina porque ustedes lo saben. La ultraderecha en América Latina es, por ejemplo, en Chile, Pinochet. Que además de ser un asesino, era un liberal completo, liberalismo salvaje. En la actual Argentina, la ultraderecha es el payaso eso de Milei, neoliberal salvaje, etc. Pero eso no tiene nada que ver con la ultraderecha europea. Y estoy dejando a España fuera. Fuera España. Que la mediocridad de este país ya se me está haciendo insoportable. Entonces, ¿qué quiere, por ejemplo, Alternative für Deutschland? Bueno, los partidos políticos de ultraderecha en Europa están agrupados desde hace poco en un grupo que se llama Patriotas por Europa. A ese grupo, Patriotas por Europa,
pertenece a Alternative für Deutschland de Alemania, Le Pen de Francia, el partido de Orbán, el húngaro, el partido del presidente de Polonia y por supuesto Meloni, el partido de Meloni, la italiana, y todos los partidos de ultraderecha menos poderosos que están en Europa. Se llaman Patriotas por Europa. Y el nombre está muy bien porque son patriotas. Luego, ¿dónde está la derecha europea, la de toda la vida, y la que ataca a Venezuela? Que no es la ultraderecha, no son los patriotas por Europa. La derecha europea está congregada en la Unión Europea en un grupo que llaman Partido Popular Europeo. Y la izquierda, la socialdemocracia, está en un grupo llamado Socialismo Europeo. Y la izquierda, a la izquierda de la socialdemocracia, está también agrupada, no recuerdo el nombre, son los que están menos organizados. Ahora, ¿qué quiere Alternativa para Alemania? Por la que votan casi la mitad de los alemanes. Alternativa para Alemania está de parte de Rusia y representa al pueblo alemán porque la mayoría del pueblo alemán está de parte de Rusia y no de Ucrania. Hay un montón de rusos e hijos de rusos viviendo en Alemania que son alemanes por una razón muy sencilla, porque la mitad de Alemania, la mitad al este, perteneció a la Unión Soviética. Alemania es un país muy distinto al de la Segunda Guerra Mundial. Alemania es un país donde hay etnias germánicas y etnias rusas. Y son alemanes todos. Entonces, Alemania está a favor de Putin y no a favor de Zelensky. La critica a toda Europa. Alemania quiere estar fuera de la Unión Europea porque dice que la Unión Europea es una cosa al servicio de los Estados Unidos, sobre todo los de Biden, ¿no? Como Alemania y su ultraderecha están hartos. O sea, ¿qué es lo que define a la ultraderecha europea menos a España? Que no soportan a los Estados Unidos, que quieren que Europa deje de depender militarmente de los Estados Unidos, que dejen que Europa deje de obedecer órdenes de los Estados Unidos. Y esas órdenes no se las daba Trump, que acaba de llegar, se las dio Obama y se las dio Biden. Entonces, Alemania está de parte de Rusia en la guerra de Rusia contra Ucrania, porque Alemania no solamente es que tiene etnias rusas y sus descendientes y descendientes que son alemanes, no solamente es por la composición de las etnias, sino porque Alemania tuvo que luchar contra el nazismo, porque el nazismo nació dentro de Alemania y a quien más jodió fue a los alemanes. Y al ver que había nazismo nuevo en Ucrania, pues Alemania apoya a Rusia. Alemania no quiere intervención de los Estados Unidos en los asuntos europeos. Y por eso Elon Musk fue enviado por Trump a Alemania. Y Elon Musk se reunió solamente con la ultraderecha alemana y le dijo que los apoyaba. Entonces ahora dicen que el dinero norteamericano o que el dinero de Elon Musk está metido en la campaña electoral alemana. Eso es falso. Los alemanes quieren votar desde hace años, votan por Alternativa para Alemania. Yo no sé qué tipo de trampa hacen en Alemania para que nunca gane Alternativa por Alemania. Siempre le falta un porcentaje pequeño, que sea el 3%, que sea el 4%. Le hacen lo que ellos llaman el cordón sanitario. Pero ¿qué es lo que quiere Alemania? Alemania quiere que Alemania sea para los alemanes. Tiene todo el derecho. Alemania quiere estar fuera de la Unión Europea, porque Alemania es el país que más ha dado dinero a los países pobres de la Unión Europea, y cuando Alemania tiene problemas económicos como ahora, Europa no la ayuda, la Unión Europea no la ayuda. Cuando Alemania dio millones y millones y millones de millones de millones de euros
a países atrasados para que, por ejemplo, construyeran carreteras y vías férreas como España. El país que más ha regalado, porque esos son regalos, no préstamos, el país al que más ha regalado dinero, Alemania, es España. Yo creo que ya es hora de que los españoles se pongan a trabajar y dejar de vivir de los alemanes. Ahora, ¿por qué Alemania le ha tenido que dar dinero a todos estos países europeos que no trabajan? Porque la Unión Europea la obliga y pertenece a la Unión Europea. Y es más, es la fundadora de la Unión Europea y se la quieren cargar. Alemania quiere estar fuera de Europa, porque no quiere tener nada que ver con las políticas europeas, porque no está de acuerdo con ellas. ¿Quién tiene la mayor cantidad de refugiados sirios en Europa? Alemania. Tiene el 98% de los refugiados sirios, porque la Unión Europea se los mandó todos para allá. Entonces tienen atentados terroristas islámicos. Coño, si tú tienes 1 millón de sirios allí que ya se han reproducido y además tienes afganos, pakistaníes, etcétera, pues tienes una población musulmana en Alemania enorme y aumentaron. Entre Alemania y Francia no sé cuál de los dos ha tenido más atentados terroristas islámicos, pero entre los dos está la cosa. Y fíjense que las dos ultraderechas más fuertes son precisamente donde ha habido atentados terroristas islámicos en demasía. Sigamos, ¿qué quiere Alemania? Alemania quiere que la Unión Europea no le dé órdenes. Trump no le ha dado órdenes. Trump sabe a quién le puede dar órdenes y a quién no. Trump sabe que le puede dar órdenes al imbécil de Zelensky, pero no a la ultraderecha alemana. Y la apoya. Si Alemania se sale de la Unión Europea se desbarata. La Unión Europea debería entender que si existe y sigue en pie es gracias a Alemania y Francia. No gracias a España, Portugal, Grecia, Eslovenia y todo ese montoncito de países pobres y arrastrados. Porque aquí recibían a Biden con honores y ahora vienen y dicen no queremos influencia norteamericana. Es que no quieren a Trump, díganlo completo. Querían a Biden, pero a Trump no. Entonces, alternativa para Alemania, ¿quiere salirse de la Unión Europea? ¿Quiere que Alemania sea para los alemanes? Quiere controlar la inmigración, es decir, que sea una inmigración que les sirva, que sean personas que van a trabajar y no a delinquir. Y tiene razón en ello. Y no quiere seguir dando dinero para Ucrania, porque lo obliga, la Unión Europea obliga a que todos nosotros demos dinero para Ucrania. Y ese dinero sale de nuestros impuestos. Dinero para que Ucrania se arme y siga comprando armas y eso, ¿no? Alemania no quiere seguir dándole dinero para armas a Ucrania. Que está de parte de Rusia. Se ha llevado siempre muy bien con Rusia. Después de la caída del muro de Berlín, Rusia y Alemania olvidaron las enemistades del pasado y son vecinos que se quieren muchísimo. Por lo menos un 35-40% de la actual población alemana tiene origen racial ruso, lo cual hace que estos dos países sean amigos, porque son familia de sangre. Alemania no quiere que nadie se meta en su soberanía nacional y no quiere meterse en la soberanía nacional de ningún país, ni de Europa ni del mundo. Entonces, Venezuela debería saber, y esto es importante, Venezuela no tiene por qué tratar de tener relaciones europeas con la Unión Europea como un todo. Venezuela debe explotar
con mucha diplomacia, todo con la realpolitik, la política pragmática. O sea, tú necesitas esto, yo aquello, hacemos un intercambio. Entonces, para la política exterior venezolana, Alemania puede ser un aliado si lo tratan con respeto y los dos grupos, y tanto Alemania como Venezuela se tratan con respeto, pueden ser aliados porque hay cosas en común. Alemania no quiere interferencias de Estados Unidos y Venezuela tampoco. Venezuela no quiere que entre todo tipo de gente a su país sin ton ni son y se conviertan en delincuentes y pongan bombas. Alemania tampoco. Venezuela es patriota y de eso se burlan todos los neoliberales. Dicen que el patriotismo no sirve, que ya no está de moda. Pues Venezuela es patriota, los venezolanos son patriotas y alternativa para Alemania son los patriotas de Alemania. Y ahí hay un nexo de unión. Para los alemanes, la soberanía de su país y que nadie se meta en sus decisiones internas es lo más importante, igual que para Venezuela. Alemania jamás se metería en la política interna venezolana, pero sí que pueden hacer negocios y quién sabe más tarde o más adelante otras cosas más. Intercambio, por ejemplo, de estudiantes universitarios, cosas así. Francia, Le Pen. Le Pen lo mismo. Le Pen no quiere que Francia le dé dinero a Ucrania para la guerra y está de parte de Rusia. Pero no tiene más remedio Francia que dar ese dinero porque la Unión Europea la obliga. ¿Qué quiere Le Pen? Pues controlar la inmigración, que Francia vuelva a ser un país soberano y no un súbdito de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Qué quiere Meloni, la italiana? Lo mismo. Y lo está haciendo. Meloni no está dispuesta a arrodillarse ante la Unión Europea ni ante los Estados Unidos. Es una patriota. Orbán, el de Hungría, lo mismo. Está de parte de Rusia y no quiere que nadie se meta en las políticas internas de su país y Polonia también. Esos países, sobre todo Alemania, Francia, Italia podemos dejarla de lado porque es muy amiga de Vox, Meloni. Pero Francia e Italia pueden ser aliados internacionales de Venezuela, porque lo que ellos quieren es recuperar su soberanía. Que la Unión Europea, que además le saca toda la plata del mundo, porque son los dos países más ricos de la Unión Europea, le deje de dar órdenes, le deje de obligar a enviar dinero para que Ucrania compre armas y se respete y volver a ser un país soberano, que ya en Europa no hay ningún país soberano. Y la Unión Europea deja mucho que desear. La Unión Europea no solamente violó el acuerdo que firmó a principios del siglo XXI, en el que juró que no se extendería hacia el este. Lo acabo de decir al principio del video, se extendió. Es imperialista. ¿Estaban de acuerdo con eso los países grandes de la Unión Europea como Francia o Italia? No. Y claro, la Unión Europea, ahí los cargos se rotan cada 6 meses, cambia el presidente de la Unión Europea, y bueno, hay muchos cargos y todo se rota en periodos distintos. Josep Borrell ha sido muchas veces presidente de la Comisión Europea, vicepresidente, y Josep Borrell es un enemigo de todo lo que sea patriotismo, y hoy dijo Borrell que a lo mejor en la próxima celebración de la fiesta nacional rusa vamos a ver en el palco de honor a Putin con Xi Jinping, el presidente de la China, y con Trump. Y que ellos tres se van a apoderar del mundo. China, Rusia y Estados Unidos. Y yo le digo a Josep Borrell, y después Josep Borrell dice, es que nosotros, la Unión Europea, no podemos competir a nivel de armamento con esas tres potencias. Pues qué bueno
Qué bueno, porque la Unión Europea no sabe lo que hace. Qué bueno que no pueden competir a nivel de armamento, qué bueno. Y la Unión Europea, que acusa de imperialismo a los demás, dice que Trump no debería ser amigo de la China. ¿Quién es el imperialista aquí? O sea, Estados Unidos puede ser amigo de la China, de Rusia y de quien le dé la gana. ¿Quién es el imperialista aquí? El imperialista es Josep Borrell. La imperialista es España, que se mete en los asuntos internos de otros países. Trump puede ser amigo de la China y de Rusia perfectamente. Y eso no perjudica a los Estados Unidos. Ellos tienen las alianzas que quieren tener. Entonces, en este sentido, ¿qué es la ultraderecha? Quiten a Vox, sí, olvídense de Vox. ¿Qué es la ultraderecha europea? En primer lugar, son patriotas. Es decir, quieren que sus países sean soberanos al 100% y que nadie, ningún otro país se inmiscuya en sus asuntos internos. Y dan a cambio exactamente lo mismo. Ellos no se meterán con ningún país la verdad, ellos no se meterán con ningún país soberano, sino que se dedicarán a su país, a desarrollar más su país, a mejorar el nivel de vida de su país. Entonces, ¿qué es la ultraderecha europea? En primer lugar, patriotas. Quieren soberanía nacional, que nadie se meta en los intereses internos de su país. Y ellos no tienen ninguna intención de meterse en los intereses internos de ningún otro país en ninguna región del mundo. Entonces, en primer lugar, son patriotas. En segundo lugar, son anti-europeos, pero eso no quiere decir que estén en contra de Europa, sino que están hartos de la Unión Europea y amenazan con salirse de la Unión Europea, porque para estar en la Unión Europea tú cedes soberanía. Pero con esta soberanía que ha sido cedida a la Comisión Europea por parte de los 27 países que forman la Unión Europea, los que se reparten los cargos dentro de la Unión Europea han hecho barbaridades con esta soberanía que países como Alemania, Francia, Italia, Hungría, etcétera, han tenido que ceder. Ya no les está gustando la Unión Europea hace ya décadas, porque implica ceder soberanía. Y en la Unión Europea hay gato encerrado, porque siempre caen los mismos y de las mismas ideologías políticas como presidentes de la Comisión, del Consejo, etcétera, etcétera. Entonces, patriotas, soberanía al 100%. ¿Qué otra cosa quieren estos países? No meterse en guerras que no le corresponden. No intervenir en guerras, son pacíficos. Lo que pasa es que a Josep Borrell y a los españoles la palabra paz, junto a la palabra patriota, les parece que no puede ir. Según para Josep Borrell y para los españoles, si alguien dice soy patriota, eso quiere decir prácticamente que tú eres un país agresivo, un país que solo le interesan sus fuerzas armadas y que quiere atacar a otros. Eso es lo que España piensa de un país que se autodenomina patriota. Eso no es el patriotismo, España. El patriotismo es el de Alternativa para Alemania, que no se quiere meter con ningún país del mundo, pero quiere recuperar su soberanía y apoya a Rusia porque sabe que Rusia tiene la razón. O sea, no estamos apoyando, yo no apoyo a Rusia porque me da la gana, porque estoy loca, por un capricho. No, yo apoyo a Rusia porque en el conflicto entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y la Unión Europea, Rusia tiene la razón. Y yo le doy la razón a quien la tiene.
Y Alemania, Francia, Italia, Polonia y Hungría también. Entonces, países patriotas que no se meten en la vida de otros países. Económicamente, ¿cómo son esos países? Cada uno es partidario de una cosa distinta. Por ejemplo, Francia tiene un estado de bienestar delgado. Lo que pasa es que Francia tiene muchos habitantes. No tan bueno como el español, por ejemplo. El mejor estado de bienestar está en España. Alemania tiene un estado de bienestar muy bueno, pero muy bien controlado para que no haya corrupción. Porque vamos a estar claros, en España todo el mundo comete corrupción. Y todo el mundo le saca ayudas sociales al Estado español sin que nadie verifique, y esto es un desangre de dinero, ¿no? Alemania quiere estado de bienestar también, como el que tiene, pero, controlando la corrupción. Entonces son patriotas. Quieren controlar la corrupción en sus países. Esas dos cosas son malas. Y le dan la razón a Rusia simplemente porque Rusia tiene razón. Eso es malo. Entonces, ¿qué tipo de economía tienen? Mira, todo, vamos a ver, Francia tiene una economía de mercado, pero el gobierno interviene muy a menudo en muchos sectores, porque el mercado muchas veces pervierte los objetivos de un país. El gobierno de Francia interviene en la economía. El gobierno de Alemania interviene menos, pero interviene. El de Hungría hace lo mismo, el de Polonia hace lo mismo y Meloni también lo hace. Es decir, no son países neoliberales al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni Alemania, ni Francia, ni Hungría, ni Polonia, ni Italia tienen nada que ver, por ejemplo, con un tipejo como Milei. Ahora, la Meloni ha recibido a Milei varias veces porque no ha tenido más remedio. Pero olvídense que lo vaya a recibir Alemania, por ejemplo. Entonces, estos países tienen cosas en común con Venezuela. Patriotas, pacíficos, mientras no se les ataque, ¿no? No meterse en la vida de otros países, darle la razón a quien la tiene, y en este caso, en la guerra Ucrania-Rusia, la razón la tiene Rusia. Y además tener el sistema económico que quieran, que les dé la gana, sin que Europa quiera imponerles otra cosa. Son muchos puntos en común con Venezuela. No tiene nada que ver esta ultraderecha con la ultraderecha latinoamericana, que ha sido representada por Trujillo en República Dominicana, por Videla en Argentina, por Pinochet en Chile, por Stroessner en Paraguay, por los dictadores que hubo en Uruguay, los que hubo en Brasil, Somoza en Nicaragua, etc. Es decir, la ultraderecha europea no es igual a la ultraderecha latinoamericana. ¿Qué es igual a la ultraderecha latinoamericana? La derecha sin el ultra, la derecha europea. Ese grupo en la Europa de los 27 que se hace llamar Partido Popular Europeo. Pero los patriotas no están ahí. Los patriotas están en un grupo llamado Patriotas por Europa. Entonces, estas son las coincidencias entre Venezuela y ciertos países de la Unión Europea. Por lo que yo animo a Maduro, yo no soy quien para animarlo en esto, pero yo animo a Maduro a que cultive relaciones con Alemania y Francia, dos países poderosos con los que pueden hacer intercambio de muchas cosas. Alemania necesita petróleo y gas. Política pragmática. Realpolitik. Bueno, los dejo por ahora y no sé si este video les habrá servido para algo. Ojalá sí. Hasta pronto.